Gracias. Un saludo aquí muy especial a las lideresas, líderes, voceras, voceros, representantes de los cabildos indígenas y en general a toda la comunidad suachuna. Alcalde de Suacha, Juan Carlos Saldarriaga y su esposa Luisa. Ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, congresistas de la República, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, integrantes del gabinete departamental y municipal, asistentes, rectoras y rectores de las diferentes entidades educativas del municipio de Suacha. Un saludo especial a la agrupación folclórica Tradición Colombiana, quienes estuvieron aquí deleitándonos. Medios de comunicación locales y nacionales y en general a toda la ciudadanía que nos acompaña. Bien, aquí llego por primera vez como presidente de la República. Está lejos los días en donde dormía yo en Cazuca. Hace tiempo. Desde entonces, indudablemente, hemos seguido la situación del municipio de Suacha. Hablamos alguna vez, pues, de una realidad que todos conocemos aquí. Suacha ha venido creciendo a partir del desplazamiento que violentamente se ha producido en muchas regiones de Colombia. Aquí llega mucha gente, va creciendo la ciudad desde hace tiempos. No hace mucho comenzó una oleada para construir vivienda de interés social por empresarios constructores que vieron en el terreno de Suacha el lugar propicio para hacer negocios. Pero ese crecimiento legal e ilegal que se mide en gentes no ha sido seguido por el crecimiento del presupuesto municipal. Suacha tiene la población de una gran ciudad y el presupuesto de un pequeño municipio. Y obviamente, a través del tiempo, esas circunstancias no hacen sino agravar los problemas sociales de la región, del municipio, del territorio, problemas sociales, problemas ambientales en general. El equilibrio con la naturaleza se rompió hace mucho en este territorio. Siendo alcalde de Bogotá, a mí me daba incluso un poco de indignación cuando empezamos a poner las luces LED. Ya nadie se acuerda que comenzamos a poner las luces LED. Pero tenían que parar en el límite, ahí en la autopista sur, en el límite entre Bogotá y Suacha, por razones jurídicas. Y entonces, si uno iba transitando en un carro, Suacha era oscura y apenas llegaba uno a Bogotá, ¡guau!, se aclaraba. Y creo que eso simbólicamente es la enorme contradicción de esta continuidad urbanística que hay entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Suacha. No solamente se mide allí. Recuerdo como anécdota en un sitio que se llama Tres Reyes, arriba en Ciudad Bolívar, limítrofe con Suacha por arriba, y entonces pavimentábamos la calle limítrofe y no se podía pavimentar sino la mitad bogotana y la otra mitad suachuna no la podíamos pavimentar. Y así
en múltiples circunstancias que incluyen el transporte, que incluyen la educación, que incluyen la universidad, que incluyen la salud, que incluye el servicio público de agua potable y alcantarillado, que incluye numerosos aspectos, esa división que casi no existe entre Bogotá y la ciudad de Soacha se ha vuelto una especie de maldición. Quise corregir, planteando un área administrativa como la Constitución Nacional permitía entre Soacha y la ciudad de Bogotá, y no nos la dejaron hacer. Ministro del Interior de aquel entonces, Vargas Lleras, impidió que recursos bogotanos pudieran fluir hacia la ciudad de Soacha para ayudar a cerrar la brecha social. Lo que se nos propuso es que por parte de Vargas Lleras que se hiciera más bien una segunda autopista por encima, un segundo piso de la autopista sur, para que los carros que venían de Soacha y de Peñaliza pudieran salir más rápido y no trancarse en el municipio de Soacha. Ahora tenemos otra oportunidad. Ustedes aquí han expresado una serie de proyectos que hemos escrito, muchos no los conocíamos. Indudablemente tendrán un estudio dependiendo de cada entidad en donde estén, pero yo quiero aquí comentarles lo que sí estamos ya concretamente trabajando para que sea de conocimiento de toda la ciudadanía y la podamos debatir, discutir y ver el impacto que puede tener en la calidad de la vida de los habitantes de Soacha. Soacha no puede seguir siendo vista como el lugar a donde llegan los desplazados sin atención, y no puede seguir siendo vista como el lugar de paso que no se quisiera ver para que clases medias altas bogotanas puedan disfrutar del sol allá en la caída hacia Girardot. Estos puntos los voy a enumerar. 1. La Universidad Pública de Soacha. Ustedes se comprometen con un lote, eso incluso no es necesario que el lote tenga el 100% de su titularidad. Hay unas normas, Velasco conoce el tema, una ley que se creó no hace mucho, donde podemos usar incluso posesiones de lotes públicos para poder hacer la Universidad de Soacha. Ojalá el sitio sea el más propicio. Entre más se haga hacia Bogotá, más cupos va a usar Bogotá y va a desalojar estudiantes de Soacha. Entre más se ubique en el centro o en los lugares que ustedes consideren convenientes, la idea es que los cupos de la universidad puedan ser ocupados en su mayor parte por la juventud soachuna. Ahí propondría, ministra de Educación, que usted está aquí presente, lo ideal sería que la Universidad de Cundinamarca nos ayudara. Lo ideal. Hay que ver ya con su rector si es posible. Ahí una de las facultades, y tiene que ver con el futuro económico de Soacha, debería ser el de la educación de programación seria de sistemas computacionales. El país no los tiene. En el país se sustituyó muy por las universidades de garaje el estudio de programar sistemas
por el cacharreo de programaciones que ya existen. Entonces le enseñaban a los jóvenes manejar el Excel, el Windows, el Word, cosa que cualquiera puede hacer cacharreando, no necesita universidad, pero no cómo se hacen los software. Nosotros, si tenemos la capacidad de cómo se hace una programación, un logiciel, le dicen los franceses, un software en inglés, entonces podemos crear tecnología. Si la juventud, parte de la juventud de Soacha, empieza a generar ese tipo de conocimientos, eso se puede ir expandiendo en una serie de beneficios en la economía popular, en el hogar. Muchachos que pueden trabajar desde la casa si hay conectividad. Porque es que no es el computador. De nada sirve el computador. Si el computador lo tenemos, una tableta, pero sin conectividad, eso es como una máquina de escribir. No sirve para más. La gracia es, y ese es un tema a estudiar en Soacha, cómo está el grado de conectividad, es decir, de banda ancha de internet en las comunas de Soacha. Entonces, aquí podría el quinto punto que quería comentarles, y es que esa conectividad, si está ausente, aquí entra la fibra óptica, está la fibra óptica, que es la que permite esa conducción rápida de información a través de la banda ancha. Lo que hay que llevarlas al hogar. Y para ello sería conveniente una organización. Ustedes se acuerdan de los parabólicos, yo le decía así, que eran gentes de barrio que organizaban unas redes de fibra óptica, pero en ese entonces era para que tuviéramos unos canales de televisión internacional que vendían en cada casa y unas parabólicas muy grandes donde llegaba la señal. Eso se extendió por toda Colombia. Los perseguían mucho porque competían con los canales tradicionales de Colombia, pero ahora eso sirve. Resulta que si esas redes de fibra óptica o las que una comunidad organizada, puede ser a través de la Junta de Acción Comunal o como quieran, las extiende de tal manera que puedan llegar a cada casa, entonces el servicio de banda ancha y internet de conectividad se vuelve poderoso en esa comunidad. Me gustaría que ustedes, la alcaldía y las organizaciones comunitarias aquí presentes, organicemos, a eso le llamamos comunidades de conectividad, de tal manera que en el Ministerio de TICS, que no veo por ahí, no sé dónde está, se pueda contratar directamente con presupuesto nacional el fortalecimiento de las redes de fibra óptica bajo manejo y propiedad de las comunidades. Tiene algo de problemáticas, porque si ustedes tienen la banda ancha en la casa, ¿no? Ponen el celular con Wi-Fi, pueden hacer llamadas internacionales incluso, y gratis. Entonces, pues las compañías que se dedican a eso, pues entran en conflicto porque se les quita el mercado. Pero hasta ahora la conectividad en Colombia ha sido un fracaso. Solo el 60%, y eso mal contado, del país tiene un acceso a una conexión. Mal contado porque cogen las flechitas y entonces dicen, no, esta flechita ya garantiza la conexión. ¿Qué va a garantizar una flechita la conexión? Y sobre todo porque el costo de los datos, como ustedes ya habrán probado en sus celulares, puede ser tan alto que la persona se abstiene
de utilizar el celular como un instrumento de información y, lo que podría ser más importante aún, como un instrumento de educación. Por eso las comunidades de conectividad se nos vuelven esenciales. Ojalá para la próxima visita aquí ya haya organizadas, si es que no las hay, decenas de comunidades de conectividad en articulación con el Ministerio de TICs del Gobierno Nacional. 2. Bueno, sigamos con educación, que era el punto 7 que tenía aquí. Ustedes hablan de 3 colegios, 80.000 millones de parte de la nación, porque el municipio pondría 10.000. Fíjese cómo es de débil el presupuesto municipal, no logra poner un CASE importante. Esos colegios, ministra de Educación, que para nosotros serían 80.000 millones de pesos, pongámoslos. Pero con varias condiciones, 2 condiciones. Uno, en general en todos los colegios de Soacha, responsabilidad de la alcaldía porque son municipales, y entonces tenemos que tener un convenio para ello. Debe, en el programa de educación, de estudios, debe existir música y artes. Eso es fundamental. Eso lo quitó, yo no me acuerdo qué presidente, pero con la reforma que hizo Andrés Pastrana, que le quitó los recursos a la educación pública para dárselo a los banqueros. Yo fui como congresista, estuve en ese debate y me acuerdo de esa tropelía, quitarle los recursos a la juventud colombiana para entregárselo a los banqueros más ricos y salvarle los bancos. Y después se volvió permanente ya en el gobierno de Uribe, porque se dedicó, esos recursos fue a la guerra. Un país que dedica recursos de la educación a matarnos entre sí, pues obviamente no tiene futuro. No es una sociedad que pueda progresar. Ahora queremos recuperarlos. Se perdieron, ojo, se perdieron por esas 2 reformas a la Constitución 150 billones de pesos que, si no se hubieran hecho, hubieran llegado a la juventud colombiana en forma de educación y conocimiento. Creo que ahí está una de las causas fundamentales de la violencia en Colombia y de la enorme desigualdad social del país. Ahora recuperarlo, obviamente no podemos de la noche a la mañana saldar esa deuda de 150 billones. Hemos comenzado del presupuesto que proyectó para este año el gobierno anterior. Ya hemos adicionado entre el año pasado en el Congreso y en el proyecto que hay en este momento, un curso de adición presupuestal, 3 billones de pesos que se destinarán fundamentalmente a la educación superior en Colombia. Ahí, Clarita, no nos han puesto los ponentes de la edición presupuestal, teniendo mensaje de urgencia. Hay que hacer respetar esa urgencia, porque si ese proyecto termina aprobado a mitad de año, pues nos quitaron mitad de año de inversión, cuando la inversión en educación y en todo lo que ahí se establece es fundamental. Allí entonces tiene que haber música, teoría musical, la posibilidad de ir construyendo el sistema orquestal con las juventudes de Soacha, Maestro Zorro. Tiene que haber deporte, educación física, tiene que haber historia
que la ley se creó en el gobierno Santos, pero no se ha practicado. Tenemos que conocer la historia de Colombia y tiene que haber programación básica de software de computador. Entonces, 80.000 millones. Segunda condición, además de estas materias, hay que establecer, eso lo probamos en Bogotá con éxito, la posibilidad de que en los 2 últimos años de la educación secundaria se imparta educación superior con créditos validados para que los jóvenes, las jóvenes puedan en los 2 últimos años comenzar su universidad en el colegio a través de las grandes vocaciones que se puede hacer. Este es un programa nacional. Los 3 billones deben ayudarnos porque ya es expandir la educación superior en toda Colombia si logramos que los colegios mejor adecuados en el país, los de Soacha deben ser así, ya puedan impartir educación superior básica, 2 años, para que, como sucede en Europa, la juventud al salir del colegio pueda ir en 3 años a acabar su carrera en la universidad porque son créditos, están acreditadas. Este programa en Bogotá se correlacionó con el tema del embarazo adolescente y se demostró que en la medida en que se impulsó en todos los colegios, es decir, que se abrió la perspectiva en la cabeza del muchacho y de la muchacha, el que se podría tener un título universitario, derrumbó la tasa de embarazo de las jóvenes adolescentes. Entonces, y ese es un tema obviamente que tiene que ver con la calidad de vida, con la lucha contra la pobreza, contra la lucha contra la inseguridad. Porque si los niños y niñas nacen deseados en medio del afecto, no serán nunca criminales, mientras los niños y las niñas que puedan tener falta de afecto, ausencias entre los 0 y los 7 años, pues tienen graves problemas para estudiar y para la adaptación a una sociedad de manera constructiva y positiva. Bien, ahí metí 3 puntos de los 9 que tengo aquí. Entonces, siguiente punto, fuera de la educación y de la universidad pública, la Cámara de Comercio de Soacha. Eso es una decisión ya tomada. La Superintendencia de Sociedades requirió, si no hoy traíamos la declaración legal, un cambio de los estatutos por algunas razones de tipo legal, y lo que le podemos decir a todo el municipio de Soacha es que la Cámara de Soacha, Cámara de Comercio de Soacha, es una realidad. ¿Qué queremos de esa Cámara? La Cámara de Comercio de Bogotá, muy poderosa, muy de caché, pues tenía la jurisdicción en Soacha, y Soacha tiene en general una economía popular, de pequeños, de microempresarios, de tenderos, tenderas, de los puestos allá en la plaza, que ya me dio hambre. Ahí me como unas garullas muy ricas. Todo ese tipo de economía popular, que también es de buena parte del sur de Bogotá también, pues no se siente representada en esas ligas de grandes comerciantes e importadores de Colombia,
que en general tienen pues la conducción de muchas cámaras de comercio, entre esas la de Bogotá. Yo me reuní con la Asociación de Tenderos Nacional en el Palacio de Nariño. Me dijeron que nunca habían sido invitados en toda la historia. Un tendero no entraba al Palacio de Nariño. Y con ellos acordamos que los delegados presidenciales, porque el presidente tiene 2 en cada Cámara de Comercio, iban a ser tenderos y tenderas de las ciudades de Colombia donde están las cámaras de comercio. Así que por primera vez también 3 tenderos van a entrar a la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero la Cámara de Comercio de Soacha indudablemente tiene que tener una mayoría en su junta directiva de lo que llamamos las personas de la economía popular. ¿Para qué esa Cámara de Comercio? Para que se puedan abrir empresas, para que se puedan legalizar emprendimientos populares, para que con los fondos que manejan, porque manejan fondos que son públicos, pero que se delegan a esas cámaras, la de Soacha pueda promover la creación de puestos de trabajo a través de la economía popular en el municipio de Soacha. Ojalá puestos juveniles, estos temas, por ejemplo, de las comunidades de conectividad debería ser una de sus grandes tareas para que Soacha tenga una economía propia que pueda desarrollarse. Al final, el problema de superar la pobreza tiene que ver con producir. Si se produce no solamente cosas, se produce riqueza. Y ahí sí, como diría Pambelé, pues la pobreza se acaba es con la riqueza. Si se genera producción en Soacha, y sí que se puede, bajo las condiciones de la nueva realidad económica del mundo, para eso la conectividad, para eso la educación, pero para eso debe ser una Cámara de Comercio, pues se puede generar producción en Soacha y es el mejor camino para superar la pobreza. Ahora déjenme pasar a la movilidad. La decisión de, eso se llama deprimir o soterrar, palabras de los ingenieros, la autopista sur desde el comienzo de Soacha hasta la salida a Bogotá, es decir, en todo el recorrido de Soacha, ya está tomada. Ministro del Transporte. Este tema lo discutimos cuando era alcalde de Bogotá. Porque es que cuando ustedes ven esa avenida que sábados y domingos y casi siempre tiene tractomulas, buses intermunicipales, motos que van a pasear, carros particulares que sobre todo en las vacaciones pues salen a coger sol las familias. Ese enorme espacio de carriles de norte a sur de Soacha fragmenta urbanísticamente el municipio, lo vuelve inhumano. Separa este lado de este lado para pasar o por los puentes que de vez en vez hay, o arriesgando la vida. En las horas de la noche es prácticamente imposible, riesgoso. La delincuencia ahí hace sus apariciones y un municipio no tiene por qué dejarse fragmentar urbanísticamente. El derecho que tienen las familias bogotanas o los industriales cuando se trata de cargas para entrar o para salir, para disfrutar y gozar turísticamente, ojalá
desde todo el recorrido hasta Girardot y más allá, no puede pasar por encima de la calidad de vida de los habitantes de Soacha. No es posible. Por eso rechacé la tesis de Germán Vargas Lleras, cuando era ministro de Infraestructura, que entonces el derecho a ese goce, que clases medias en general tienen, pero también la gente que va de vacaciones en el bus, pase por encima de la calidad de vida del pueblo suachuno. Pueblo suachuno importa, debe ser visible. Es que Soacha no es para pasar. Soacha es un municipio que debe tener su propia vida y su propia autonomía. Si nosotros, ese proyecto durará su tiempo y hay que hacerlo bien, están haciendo los diseños. Si el túnel desde allá de Bogotá se mete todo ese transporte en un túnel y sale allá al sur de la salida de Soacha a la autopista, entonces Soacha puede hacer un jardín en donde hoy pasan tractomulas, las vías propias de los carros de Soacha, etcétera, su propia movilidad, poner los semáforos para que el peatón entonces pueda cruzar con tranquilidad, la ciclovía, los árboles en el microclima que hay aquí, propicios para el microclima y sobre todo pues el espacio para que un parque lineal desde el norte hasta el sur de Soacha, con ese espacio que se liberaría, eso quisiera yo para Bogotá si me hiciera el caso con el metro subterráneo. Todavía este tipo de cosas que se llaman el urbanismo del siglo XXI pues no entran en la cabeza de muchos dirigentes. Soterrar el transporte significa liberar la superficie. Y cuando se libera la superficie, lo que aumenta inmediatamente es la calidad de vida de las personas, de las familias. Allá se podría pasar a través de los árboles con un coche, con un bebé, y no como ahora, ¿quién se atreve a sacar un coche con un bebé a pasar la autopista en un día de vacaciones? Ahí ustedes piden, eso también está diseñado, creo, hay que volverlo a ponerle las cifras para la época, el cable de Soacha. Aquí me comentan que el diseño terminaría este año. No sé si existe, yo creo que se puede hacer más rápido, porque cuando yo era alcalde el diseño había comenzado, los estudios a hacerlo. Y se haría la licitación a final del año para comenzar construcción. Ojalá lo pueda inaugurar. No me pase como el metrocable de Ciudad Bolívar, que lo hicimos, lo financiamos, lo diseñamos, le puse la primera piedra, comenzaron a construirlo y después lo inauguró Peñalosa y ni gracias Dios. Dice que fue de él. Bueno, acá ese cable indudablemente para la parte alta, que sigue siendo la más marginada de la ciudad, es fundamental. Incluso parte de la parte alta de Bogotá puede salir por ahí. Ese estudio debe contemplar el tema soterrado, digamos, porque el Transmilenio queda en la superficie, no se puede soterrar, porque obviamente es una meta de transporte hacia Soacha. Aquí hablaron del metro. Si el diseño que nosotros entregamos se hubiera respetado, quedaba muy cerca de Soacha. Comenzaba acá, por lo menos en la parte occidental fue lo que dijimos, porque llegaba a la estación de Maryland, San José de Maryland en Bosa, que era donde el estudio ponía los patios talleres. Ese estudio no fue respetado. No hicieron el metro,
han pasado ya 2 alcaldías, corrieron más al norte el terminal del metro, nos queda muy lejos de Soacha ahora. Yo creo que eso se tiene que sustituir un tanto, mientras hay más plata algún día, con el tranvía, usando la línea férrea existente, que también era un proyecto que estaba en nuestra alcaldía. Ese tranvía puede llegar al trazado que tiene la actual alcaldía del metro de Bogotá. Es decir, parcialmente, no como hubiéramos querido al principio, que hubiera sido casi desde el inicio, pero sí se puede articular con la primera línea de metro que actualmente se está discutiendo, para que se abra otro corredor de movilidad hacia la ciudad de Bogotá. Bien, aquí vamos, ya creo que he cubierto todo. Entonces vamos a salud, que lo tenía como 8º punto. Ustedes dicen que para el cierre financiero, supongo yo, de un hospital de alta calidad se necesitan de 10.000 a 20.000 millones de pesos. Ese es el cálculo. Y el total vale 140.000. Y es un hospital público, porque ahora se puso de moda hacer hospitales privados, de concesión privada, trayendo un modelo de España que fracasó completamente en España. Entonces, el hospital público debe ser público. Yo pienso que eso, más los CAPS. CAPS es Centro de Atención Primaria, que es ya localizado en los barrios. Hay que dividir el municipio si se aprueba la ley de reforma a la salud, el municipio se tiene que dividir en distritos de salud de a 20.000 habitantes más o menos. Habría que hacer el cálculo de cuántos, porque en cada distrito debe haber un centro de atención primaria y un cubrimiento de profesionales de la salud, la mayoría siempre son mujeres, que pueda cubrir casa a casa ese distrito de salud. El CAP es apenas el centro para organizar eso que llamamos la atención primaria y preventiva. Y entonces en Soacha, pues hay que hacer la división, hay que empezar a preparar eso, porque yo creo que es por donde podemos comenzar, además, con los centros de atención primaria instalables. Y el hospital, entonces, aquí se nos vuelve importante, porque ya cuando la persona se enferma, ¿a dónde se lleva? Pues a lo más cerca. Entonces, para que anoten ahí esa partida de 20.000 millones de pesos para lograr comenzar un hospital de alta tecnología con cierre. Y hablemos un poco de seguridad. El punto jóvenes en paz, que nos estamos demorando, yo creo que ya demasiado, en organizarlo. Esto también es una experiencia de mi alcaldía en Bogotá, pero que queremos proyectar a nivel nacional. En Bogotá descubrimos que dialogando con la banda, con el parche, suponíamos que ya ahí habían jóvenes en la criminalidad, pero no pusimos esa condición, sino la marginalidad. En los lugares de mayor fogón, digamos, de la inseguridad, hicimos un programa que consistía más o menos en: dejen de robar, pagamos como con el presupuesto lo que usted obtendría robando. Generalmente esos jóvenes ya tienen hijos, ya tienen novia, ya tienen relación matrimonial casi de facto. La única condición es que estudien y que hagan un trabajo social en el barrio. En Bogotá, ese programa
vinculó 10,000 jóvenes en muchas de las barriadas bogotanas y tuvo como efecto medido a través de una empresa nacional que era el Corte Inglés español, que le pedía a los operadores de celular cuántas personas pedían el cambio de celular porque se los habían robado, que es el mejor medidor, y disminuyó en el centro de Bogotá el robo de celulares en un 30%. Es decir, la inclusión juvenil, incluso como los teníamos, podíamos preguntarles, bueno, ¿y por qué roban? ¿Qué es lo que pasa? Yo tenía en la cabeza un prejuicio, yo pensé que era por adicción a las drogas que había el robo. Preguntándole directamente a los muchachos, la respuesta era otra. Era por llevarle unos tenis o un celular de marca a la novia, que se producía el robo. Yo estaba equivocado y claro, es el efecto del comercial de televisión. Esa juventud excluida que no tiene futuro, pues ve en la televisión al jovencito que conquista a la muchacha rubia, etcétera, que el carro de marca, y va entrando en un choque. La misma muchacha, el mismo muchacho, porque saben, se frustran, porque eso que ven por televisión no es para ellos. Y entonces cogen el camino rápido, y el camino rápido es robar. Entonces el programa nuestro quitaba esos elementos. Descubrimos muchas cosas, otro día lo comentamos, pero ese programa se puede instalar en Soacha. Nosotros queremos 100,000 jóvenes en todo el país, vinculados en las zonas de mayor violencia, en las principales ciudades de Colombia, y Soacha es una, poder implementar este programa de tal manera que podamos incluir la juventud, separarla de las mafias, que indudablemente están ahí, separarlas de las mafias y ponerlos en el terreno de la inclusión social, de la educación y del sostenimiento económico. Y finalmente, la cultura. La minería es un problema municipal. La minería sale sin el plan de ordenamiento territorial, se prohíbe la minería. Ese es un tema no es un tema nuestro, es un tema de la alcaldía y el consejo. Por lo menos con las distancias que debería tener, porque siempre hay una crítica justa. ¿Y de dónde van a salir los materiales de construcción de las casas? Pues se pueden crear distritos mineros, pero con el debido cuidado, que no impacten ni en las aguas, ni en el medio ambiente, en lugares que son débiles, muy delicados, ni en la vida y la calidad de vida de la población. Pero es un tema municipal, eso lo deciden ustedes a través del consejo. Nosotros, señor ministro de Cultura, yo creo que deberíamos, a través de un concurso nacional e internacional, pero obviamente tenemos que promover nuestros propios artistas, el monumento en Soacha, puesto en Soacha, a los 6,402 jóvenes que murieron ejecutados por el Estado en pasados gobiernos, y que aquí fue por aquí que comenzó y se descubrió el peor delito de lesa humanidad de las Américas en la historia contemporánea. Aquí comenzó, y por tanto sería importante un gran monumento. Ojalá tenga los nombres de las 6,402 víctimas que la Justicia Especial para la Paz ha detectado. A lo mejor son más, pero ese monumento debe recordarle a toda Colombia que eso no se puede repetir más. Eso no puede repetirse.
Por ahí ciertas voces de la extrema derecha con sus revistas andan presionándonos para que cojamos con los fusiles a masacrar manifestaciones de la población civil. Eso no lo vamos a hacer nosotros. La relación con la población civil es de diálogo. El ejército está para recuperar el territorio de organizaciones armadas, recuperarlo para el Estado. Incluso la recuperación del territorio es para que la ciudadanía sea libre y no es para matar la ciudadanía como se confundió en años pasados. La seguridad no es para que se mate a la ciudadanía, la seguridad es para que se libere a la ciudadanía, y ese es el eje que nosotros estamos construyendo en términos de seguridad. Por eso cerrar en la historia de Colombia ese capítulo dantesco donde un Estado asesina a su propia sociedad puede tener una expresión cultural importante en un monumento de alta calidad artística que se pueda poner en honor a las 6.402 víctimas en el municipio de Soacha. Yo recojo la idea del parque antropológico del museo, bueno, habrá que mirar con los expertos, porque sí me parece importante que la cultura de Soacha, la cultura ancestral de este territorio, pueda ser observado, estudiado, querido, cuidado. Están poniendo grafitis a los dibujos que quién sabe hace cuántos centenares de años hicieron los indígenas en esta región. No puede ser. Grafiti se puede poner en otro lado, pero no encima de nuestras raíces ancestrales, que indudablemente aquí tenían uno de sus centros de acción de agricultura y de arte importantes en la sabana de Bogotá. Y estos son nuestros compromisos que ya hemos adquirido. Aquí hicimos un largo recuento, digamos, de temas que nosotros tenemos que ahora empezar a trabajar. Me separo de la idea del aeropuerto, alcalde. Pero indudablemente hay una serie de temas, el censo municipal de Soacha, las tarifas, que es un problema local, ahí el gobierno no tiene mucho que ver, pero las tarifas del transporte público, es cierto, aquí no hay lo que en Bogotá son los buses verdes, ¿cierto? ¿Cómo le llaman? Los alimentadores. La tarifa en Bogotá incluye el servicio de los alimentadores. En Soacha no hay servicio de los alimentadores, pero es igual a la tarifa de Bogotá. Entonces hay una transferencia de riqueza, se llama así, de riqueza del usuario de Soacha al Transmilenio de Bogotá. Y eso no es justo. Eso habría que, ministro de Transporte, obviamente el Transmilenio no es de la nación, pero deberíamos presionar por una solución. Temas de alcantarillado y agua potable, que también nos tocaría abocar desde la nación. No sé quién haya el Ministerio de Vivienda aquí. El Ministerio de Vivienda debe anotar este tema e incluir a Soacha dentro de la política de mejoramiento de viviendas, sobre todo en la parte más pobre, en el programa que hemos financiado. No a la especulación inmobiliaria, bueno, hablé un poquito de eso, pero sí hay que tenerlo cuidado, tampoco es un tema nacional. La nación, los gobiernos nacionales estimularon a los empresarios de la construcción a construir en Soacha. Un enorme error.
acrecentaron el problema. Porque porque generalmente gente que trabaja en Bogotá, no es gente que trabaja en Soacha, entonces ese volumen de movilidad que se necesita, pues congestiona. Si se hace al norte de Bogotá es lo mismo, si se hace al sur, pues lo mismo. Las autopistas ya no dan abasto, ustedes van pidiendo más carriles, nunca se soluciona el problema con más carriles. Se soluciona el problema con un mejor urbanismo. Y entonces sí hay que hacer un acuerdo con Bogotá, porque el área central de Bogotá hay 300 hectáreas de bodegas desocupadas en el centro de Bogotá. 300 hectáreas. No es sino comprar esas bodegas y construir proyectos urbanísticos. Igual van a ganar los constructores, pero la movilidad mejora sustancialmente en vez de presionar la construcción sobre la sabana de Bogotá y tirársela. Bueno, aquí ya hablamos de estos otros temas. El PAE, Ministro de Educación, PAE Universal se llama, porque en el mismo colegio solo le dan comida al 70% y el 30% queda mirando con hambre en el estómago. Nosotros hemos dicho que tiene que ser el 100%, y en los lugares de hambre debe en vacaciones mantenerse el servicio, porque también se ha observado que el niño pues se nutre, pero cuando llega a las vacaciones va a su casa, otra vez se desnutre. Entonces, esos dos temas, que es un proyecto nacional que venían dando, el fortalecimiento alimenticio, los colegios que se construyan y los propicios que estén deben tener restaurante, de tal manera que ya no sea un refrigerio, sino una comida caliente lo que se le pueda entregar a la juventud. Eso es fundamental en la lucha contra el hambre que tenemos. Proyecto Puente de Cristal, alcalde, nos toca mirar eso, no lo conozco, no sé cómo es. Bueno, y en general, este tema, ustedes mencionaron algo importante, creo que fue el alcalde, el per cápita educativo. Lo que usted mostró aquí en este territorio, pero yo quiero verlo a nivel nacional, es que a través del sistema de transferencias que queremos reformar el semestre que viene, porque en el sistema de transferencias tiene que haber un componente que hoy no existe, que es la educación preescolar. Hoy no existe, pero si el sistema de transferencias municipales está cruzado por una fórmula que distribuye los recursos para la educación de manera inversa a la pobreza, es decir, recibe más la ciudad más rica, recibe menos el municipio más pobre, pues eso hay que voltearlo de cabeza, porque el sistema de transferencias tiene que reducir las brechas regionales. Y reducir las brechas regionales, claro, las ciudadanías tienen que cuidar los recursos para que no se evaporen por ahí en las alcantarillas. Cuidar, converger regionalmente tiene como un eje fundamental la educación. O sea, en la región pobre, la educación debe ser más rica. En Soacha, el esfuerzo educativo debe ser mayor que en el norte de Bogotá. Obviamente eso no lo hace el mundo privado, que le respetamos eso, sino eso tiene que hacerlo el Estado. Y entonces esas cifras, esos indicadores me parecen que deben revisarse. Me gustaría tener unos datos sobre eso en nuestra próxima reunión. Bueno, yo sé que hay muchas otras temas, pero esto que aquí hemos mencionado debe ser el punto de partida para el segundo evento que hagamos, ojalá en este mismo lugar o en la plaza central, en el parque, para evaluar en qué hemos avanzado.
¿Qué falta? Si lo que estamos diciendo aquí va teniendo una concreción real, una presentación de informe, de avance, sea de obras, sea de programas, de proyectos, para que este gobierno no sea, como muchos, un gobierno de carreta, sino un gobierno en donde cada segundo se pone en servicio de la ciudadanía, un gobierno de la gente, un gobierno popular, un gobierno progresista. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.